2. La polémica sobre la utilidad de la pobreza. El hilo expositivo que conduce esta pesquisa sobre la formación de la primera idea moderna del trabajo discurre desde la idea objetiva de trabajo a la idea subjetiva de trabajo, desde los sobrios medios del trabajo productivo de la economía política, a los terrenos agitados del trabajo motivado de la psicología ilustrada. El trabajo del primer capítulo era el trabajo de la economía política del siglo XVIII, un trabajo sin espíritu, el trabajo productivo factor de la riqueza y la ocupación de las naciones. El trabajo que nos espera en un próximo capítulo, el tercero, será un trabajo bien distinto, un trabajo que se piensa decididamente animado, en cuyo ejercicio el sujeto que trabaja compromete algunos de los resortes fundamentales de la dotación pasional que los pensadores de la Ilustración consideraron propios de la naturaleza humana. 1. Este tránsito desde la consideración objetiva a la subjetiva del trabajo no debe presentarse ni entenderse como si de un movimiento único y necesario se tratara. De hecho, históricamente, ocurrió algo bien distinto. La primera idea de trabajo productivo se articuló tanto con la figura del trabajo subjetivamente motivado, como con su contraria, la del trabajo forzado. La idea del trabajo animado, una de las aportaciones estelares de las luces a la formación del lenguaje moderno del trabajo, no sería del todo valorada si obviásemos la polémica, en los círculos del mercantilismo tardío, entre aquellos que defendían la tesis del trabajo nacional puramente forzado, aunque lo fuera de manera indirecta, y los que se esforzaban por alumbrar el trabajo motivado y, por lo tanto, sostenido no ya en la pura y dura compulsión, sino en los deseos y los intereses de los individuos que trabajan. Hay, pues, una corriente particular del mercantilismo que, o bien no desarrolla en absoluto una idea subjetiva del trabajo, manteniendo la necesidad perentoria del trabajo forzado, o la desarrolla con una estricta limitación. En la historiografía del mercantilismo esta opción se identifica como la tesis de los salarios bajos o de la baja retribución del trabajo. En estas páginas preferimos denominar las tesis de la utilidad de la pobreza. El encaje de este capítulo en el curso de nuestra investigación nos obliga a insistir en su carácter de puente entre los capítulos primero y tercero. Ciertamente, la tesis de la baja retribución del trabajo, o de la utilidad de la pobreza, fue cada vez más contestada a medida que avanzaba el siglo XVIII. También es verdad que se trata de una opción en la que no cabe buscar contribución alguna a la efectiva plasmación histórica del discurso moderno del trabajo, pues asume, de plano, la total postración económica, moral y política de los trabajadores manuales y la relegación del trabajo productivo al desolado territorio de la más inhóspita necesidad. Sin embargo, el examen de esta particular opción resulta necesario para la correcta comprensión de su contraria y para una mejor interpretación de algunos extremos importantes de esta última. La utilidad de la pobreza. Los estudios clásicos sobre el mercantilismo difundieron la idea de que en esta larga y compleja corriente siempre prevaleció la tesis de los salarios bajos, la defensa de la baja retribución del trabajo manual. S. Fernis y F. Hexie hicieron mucho por presentarla como la propuesta canónica en los medios mercantilistas. 2. El mercantilismo tardío aparecía en estos estudios como un decidido partidario de un régimen de salarios plegado a las condiciones estrictas de subsistencia de los trabajadores. Formulada la tesis en otros términos, sostiene que la retribución del trabajo manual debe ser la estrictamente necesaria para mantener a los trabajadores en un estado continuo de necesidad, estado imprescindible tanto para propiciar el desarrollo de la economía nacional, como para garantizar la disposición de trabajo productivo. La tesis de la baja retribución del trabajo es, pues, la de la utilidad de la pobreza. Así la denominó Fernis y, siguiendo sus pasos, Hexie. Es un rasgo destacable esta formulación de la tesis su acusado perfil paradójico. La pobreza de los más, precisamente de aquellos de los que se esperaba su desempeño sistemático en los trabajos productivos, de aquellos que ponían en marcha el dispositivo fundamental que creaba la riqueza de la nación, resulta ser, finalmente, no solo necesaria, sino extremadamente útil. La tesis de la utilidad de la pobreza descansa en presupuestos que, según sus intérpretes, fueron evidentes para la generalidad de los tratadistas de la época. Tales presupuestos han sido profusamente asumidos y respaldados por una importante tradición historiográfica. Utilizando los términos en los que esta última suele expresarse, la utilidad de la pobreza no es otra cosa que el subproducto ideológico de un fenómeno característico y fuertemente arraigado en las sociedades europeas preindustriales y, en general, en toda sociedad tradicional. Tal fenómeno suele denominarse, en términos sociológicos y antropológicos, predilección por el ocio. La predilección por el ocio y no por el trabajo como pauta general de comportamiento de todos aquellos que aseguran la necesaria oferta de trabajo manual. Por su parte, los economistas suelen reservar para el mismo fenómeno la expresión más técnica de curva de la oferta decreciente de trabajo. Backward-bending supply curve. La población trabajadora preindustrial está determinada por realidades económicas estructurales y por pautas culturales que condicionan fuertemente su actitud ante el trabajo. El nivel de vida de los trabajadores está directamente condicionado por su horizonte de necesidades tradicionales, según estados y condiciones sociales, lo que induce un comportamiento peculiar.
Una vez satisfechas las necesidades tradicionales, las que se consideran propias del estatus social correspondiente, se produce una desaceleración del esfuerzo laboral. Se trata de un comportamiento inveterado, de tal modo que ha sido considerado como el comportamiento económico de referencia de las clases populares antes de ser afectadas por las profundas transformaciones, históricamente muy recientes, de la industrialización. En aquellas condiciones, los periodos caracterizados por una alta retribución del trabajo o por la caída relativa del precio de las subsistencias básicas. Salarios reales altos siempre tenderán a alentar la predilección por el ocio, una vez que las familias trabajadoras alcanzan la satisfacción de sus necesidades tradicionales. En este caso, se producirá necesariamente, a nivel nacional, una desaceleración del rendimiento del trabajo y una retracción en la oferta del mismo. Los tiempos buenos para los trabajadores no alientan, precisamente, su laboriosidad y terminan por pasar un recibo indeseado a los intereses de empleadores y negociantes en general, que padecerán un trabajo caro, anormalmente irregular y poco sumiso. La tesis de la utilidad de la pobreza viene a ser el trasunto discursivo de la fórmula que conjura los efectos perversos, económicos y morales, de este fenómeno indiscutible. Si los salarios reales tendencialmente altos terminan por generar una menor oferta de trabajo, unos costos de producción más altos, unas actitudes más intransigentes y aún insolentes, y una mayor ociosidad, la consecuencia obvia es que los buenos tiempos para los trabajadores o malos tiempos para la nación. Cualquier política razonable que busque el crecimiento del trabajo productivo nacional, el sistemático incremento del superávit de bienes útiles y la competencia económica de la nación en la arena internacional, exigirá una política de baja retribución del trabajo o, lo que es lo mismo, una política de abastos que mantenga los precios de las subsistencias lo suficientemente altos como para que los salarios reales se ajusten al principio de la utilidad de la pobreza. 3. La tesis de la utilidad de la pobreza se apoya en una doble argumentación. Sus numerosos defensores en las filas del mercantilismo tardío entretejían los argumentos económicos y morales para justificar su posición y mostrar lo disparatado que sería promover políticas favorables a alguna participación progresiva de los trabajadores en la creciente riqueza nacional. Los argumentos económicos tienden a poner el énfasis en la competitividad de la economía nacional en los mercados internacionales y de ello concluyen la reducción de los salarios al coste de la subsistencia como la única forma de abaratar el precio de las fabricaciones exportables. 4. Los argumentos morales reflejan preocupaciones bien distintas. De hecho, resultarán decisivos para la defensa de la tesis cuando, en el siglo XVIII, se encone la polémica entre los partidarios de mantener a los trabajadores en la condición general de pobreza y aquellos otros que buscan redimir al trabajo de su pura condición negativa. Lo cierto es que los argumentos económicos tradicionales que apoyaban la utilidad de la pobreza resultaban cada vez menos relevantes a medida que la teoría económica del mercantilismo tardío se volvía decididamente hacia el trabajo productivo, el superávit de bienes útiles, y una concepción mucho más matizada y compleja del peso de la balanza exterior de comercio en la riqueza de la nación. A medida que ganaba terreno la nueva posición económica, los defensores de la utilidad de la pobreza mantenían su insistencia en que era la única garantía de que los trabajadores manuales ofertasen de manera sistemática y sostenida su fuerza de trabajo y su industriosidad. Solo así se aseguraría la movilización del trabajo que requiere la prosperidad de la nación. Los salarios bajos aparecían como la única palanca efectiva para poner en ejercicio el trabajo nacional y el deber de trabajar se concebía como pura y dura obligación respaldada por la coacción de la cruda necesidad. El argumento moral viene a insistir, aunque por otros medios, en el vidrioso asunto de la pura negatividad del trabajo manual, tan extendido en las sociedades estamentales del antiguo régimen. Dado el tema general de esta investigación, hay que subrayar el hecho de que la tesis mercantilista de la utilidad de la pobreza asume el tradicional irredentismo del trabajo manual como un fenómeno dado y necesario. Esto hace que la pura compulsión sea el único remedio para la necesidad plenamente asumida de una oferta sostenida y progresiva de trabajo productivo. La utilidad de la pobreza será considerada como la única solución posible cuando, en el mercantilismo tardío, el trabajo productivo y la sociedad ocupada pasen a ser los referentes imprescindibles de la riqueza de las naciones, y esto se considere totalmente comprometido por los arraigados hábitos de una población trabajadora incapaz de ofertar libremente el trabajo necesario. Hábitos tradicionales propios de seres conformistas y decidiosos que, cuando satisfacen su nivel de necesidades, que presenta además un perfil notablemente inflexible, prefieren el ocio al trabajo. En estas condiciones la idea de trabajo es plenamente alcanzada por el principio de la estricta obligación, una obligación que se justifica por razones tanto económicas como, ahora, principalmente morales. En la tesis de la utilidad de la pobreza, la idea de trabajo permanece atrapada en el férreo lazo del trabajo forzado. En ella no podremos encontrar ni la fuerza psíquica que pueda sostener algún tipo de laboriosidad, ni el principio moral que haga laboriosos a los seres humanos. Quizá convenga subrayar que la utilidad de la pobreza es una de las respuestas de los tratadistas y publicistas de época a un problema que, en nuestros días, formularíamos en términos weberianos,
el problema de las actitudes tradicionalistas de los trabajadores precapitalistas y el conflicto que se genera entre este tipo de actitudes y las necesidades de trabajo disciplinado y laborioso propias de una economía capitalista en proceso de consolidación. La solución que en aquellos encontramos pasa por asumir la inmovilidad de la mentalidad tradicional y combatir sus efectos mediante el trabajo forzado. La aceptación de una aplastante hegemonía de la tesis de los salarios bajos en los siglos XVII y XVIII ha sido cada vez más relativizada en nuestros días. De hecho, ha entrado en un contexto de discusión bien diferente a medida que se ha abierto un nuevo frente historiográfico interesado por la realidad del consumo en las sociedades europeas preindustriales y, más en particular, por la posible evolución del consumo de las clases populares en aquellas regiones y países más dinámicos. Los avances en estas investigaciones resultan contradictorios con una defensa general de la tesis de los salarios bajos. Tendremos ocasión de recoger los resultados de esta nueva línea de investigación y de comprobar hasta qué punto permite atisbar una realidad sensiblemente diferente a la que, hasta hace unas pocas décadas, se consideraba inamovible. La tesis de la utilidad de la pobreza enunciada por eminentes historiadores clásicos del mercantilismo, caso de Fernis y Hexie, fue defendida posteriormente por importantes historiadores de la economía A. W. Coates y S. Coleman en las décadas de los 50 y los 60 y, más recientemente, por Peter Mathias y John Hatchard. 5. Por otra parte, recibió el apoyo de los historiadores sociales, particularmente de la historiografía marxista más renovadora. Hicieron esto suya la tesis beberiana sobre el comportamiento tradicionalista de los trabajadores en los años que preceden a la formación histórica de la clase obrera, posiblemente para reforzar la idea de la aparición de tal clase como un fenómeno totalmente distinto y novedoso, necesariamente vinculado al desarrollo avanzado de un capitalismo industrial. 6. Para los historiadores de la economía, la utilidad de la pobreza era una idea previsible en las condiciones reales caracterizadas por la curva de rendimiento decreciente del trabajo. Algunos de ellos, es el caso de Peter Mathias, plantean que la propensión al ocio no puede ser considerada, prioritariamente, como una cuestión de elección y aduce los rasgos estructurales que determinan que el ocio de las clases populares sea una constante en la Europa preindustrial. 7. En cualquier caso, sea el ocio una predilección o un fenómeno primordialmente estructural, seguirá en pie la curva del rendimiento decreciente del trabajo y las dificultades para hacer de los trabajadores gentes industriosas. Para los historiadores sociales, sin embargo, la predilección por el ocio de las clases populares y la ideología dominante sobre la baja retribución del trabajo, eran fenómenos que ponían de relieve la potencial y real conflictividad que se manifestaba cuando los requerimientos de la economía capitalista, en pleno desarrollo, chocaban con las formas de vida y de trabajo de unos trabajadores acostumbrados a pautas laborales precapitalistas. Ciertamente, los historiadores que tanto hicieron por la prevalencia de esta tesis y aún por la permanencia del tópico de una cultura popular totalmente ajena a los requerimientos del consumo, e instalada secularmente en la predilección por el ocio siempre que los salarios reales lo permitieran, conocían la existencia de importantes voces que, desde el último cuarto del siglo XVII, se manifestaban a favor de una retribución relativamente alta del trabajo. En general, estos historiadores devaluaban esta novedad presentándola de manera harto relativizada. 8. La valoración del fenómeno de la utilidad de la pobreza es bien distinta en toda una serie de historiadores actuales interesados por las transformaciones que se produjeron en las realidades y en las ideas de los países y regiones con economías más dinámicas desde la mitad del siglo XVII. Richard Wiles, Joyce Appleby, Cosimo Parata y, además, una importante nómina de investigadores de la historia del consumo en las sociedades preindustriales, nos desvelan un panorama ciertamente distinto. 9. Desde esta nueva perspectiva, las discusiones de época sobre el tema de la utilidad de la pobreza cobran un tono mucho más dramático y las distintas posiciones aparecen más equilibradas. En la nueva investigación sobre el mercantilismo tardío, la tesis pierde su condición de realidad escasamente contestada para pasar a ser objeto de una importante polémica de época que enfrenta posiciones divergentes desde las últimas décadas del siglo XVII hasta finales del XVIII. Tanto los argumentos económicos como los argumentos morales de la tesis de la utilidad de la pobreza serán combatidos por todos aquellos para los que la condición de la pobreza de los más ya no puede ni tiene que ser el requisito imprescindible de la riqueza de la nación. Ni por razones económicas, competitividad de las producciones nacionales, ni por razones morales, predilección popular por el ocio. Desde las décadas finales del siglo XVII, publicistas y estudiosos como Nicholas Barbón, Josiah Child, John Carey y Daniel Defoe serán partidarios de la alta retribución del trabajo. A medida que avance el siglo XVIII, esta corriente alcanzará cada vez una mayor relevancia no solo en Gran Bretaña, sino también en Holanda, Francia y el resto de países de la Europa occidental y central. Tendremos sobradas ocasiones de constatar que la tesis de la alta retribución del trabajo se convertirá en un presupuesto necesario para perfilar la imagen burguesa del trabajador manual, cuestión que será abordada en el próximo capítulo.
Los argumentos económicos que hicieron posible defender un régimen de salarios altos sin que entrase en contradicción con el desarrollo y fortalecimiento de la economía nacional, alcanzaron un aceptable grado de elaboración en los años centrales del siglo XVIII. Tales argumentos permitían desatar el férreo e inflexible lazo establecido entre salarios y riqueza, entre salarios bajos y competitividad 10. Los economistas y propagandistas de la alta retribución del trabajo no solo se esforzaron por mostrar las razones económicas que hacían viable su opción, también eran plenamente conscientes de las ventajas que suponía incentivar el consumo general de la sociedad. Ya desde finales del siglo XVII puede rastrearse la creciente importancia que alcanza, entre los defensores de la sociedad comercial, la preocupación por el desarrollo de los mercados interiores. Una cuestión que aparecía estrechamente vinculada a la progresiva movilización de algún tipo de consumo popular creciente 11. La oposición a los argumentos económicos que daban soporte a la tesis de la utilidad de la pobreza vino precedida por la ruptura con sus presupuestos morales. Es esta una importante cuestión para la formación de la idea moderna del trabajo a la que dedicaremos toda la atención que merece en el próximo capítulo. La utilidad de la pobreza estaba propiciada por una imagen absolutamente negativa y peyorativa de los hábitos y actitudes respecto al trabajo de la población trabajadora. El argumento moral es, en la utilidad de la pobreza, la constatación prejuiciada de la incapacidad de tal población para desarrollar algún tipo de laboriosidad. A esto se añade, para completar el retrato, la valoración muy negativa de la ociosidad de las clases populares, vista como una fuente de todo tipo de corrupciones. La historiografía actual nos permite una relectura más perfilada de la polémica entre partidarios de la tesis de la utilidad de la pobreza y de la alta retribución del trabajo. Las investigaciones sobre la evolución del consumo entre las clases medias y bajas de las sociedades preindustriales europeas ofrece una nueva base empírica para interpretar la confrontación de ideas entre el último cuarto del siglo XVII y finales del XVIII. Los historiadores que defienden la tesis de que los hábitos de consumo populares no sufren variaciones significativas a lo largo de más de un siglo, permaneciendo invariables o, todo lo más, produciéndose algunas sustituciones de bienes que no afectan a un verdadero incremento de la cuantía y calidad del consumo, han propiciado la corroboración empírica de la permanencia, hasta fechas bien tardías, de la tesis de la predilección por el ocio y, por lo tanto, la invariabilidad de la curva del rendimiento decreciente del trabajo. Por su parte, el desarrollo de nuevas líneas de investigación sobre el consumo nos proporciona un panorama bien diferente, descubre en las regiones dinámicas de la Europa moderna importantes modificaciones en el consumo de las clases populares y, en particular, un continuado acceso de las mismas a los bienes de mercado adquiridos mediante dinero. La nueva historia del consumo ha venido a equilibrar la excesiva preocupación e importancia que, en la investigación sobre los orígenes remotos y próximos de la revolución industrial, se ha concedido tradicionalmente a la producción en su sentido más amplio. Desde la nueva perspectiva, los inicios del proceso de industrialización serían incomprensibles sin la expansión de los mercados interiores y la incorporación, todo lo relativa, diferencial y progresiva que se quiera, de amplias capas de las clases populares a una cierta cultura del consumo de bienes de mercado. Desde el punto de vista metodológico, esta nueva historiografía ha podido relativizar la capacidad explicativa de las investigaciones sobre curvas de precios y salarios en la larga duración, investigaciones llevadas a cabo por historiadores cuantitativistas, principalmente en la década de los 60. No vamos a entrar aquí en detalle sobre esta cuestión harto especializada. Nos bastará con aludir a la imagen distorsionada que las curvas que establecen la evolución de los salarios reales en la Europa moderna tienden a inducir por estrictos motivos metodológicos. Distorsión que si no pone en tela de juicio toda su capacidad representativa, al menos las hace poco fiables para evaluar a largo plazo la capacidad económica de las familias trabajadoras preindustriales. 12. Un segundo aspecto conflictivo afecta a la propia realidad histórica del salario monetario en las sociedades del 700 y buena parte del 800. Hay sobradas razones para relativizar su capacidad indicativa, pues tenemos constancia de que la retribución del trabajo era entonces una realidad compleja, mezclada y polivalente. 13. Si la realidad efectiva de los ingresos por trabajo difícilmente puede reducirse al salario nominal monetario de alguno de los miembros varones de la unidad familiar trabajadora, será ciertamente difícil medir, mediante este tipo particular de indicador, la capacidad económica de dicha unidad y su poder de compra en el mercado. En tercer lugar, la investigación sobre fuentes documentales alternativas para medir y valorar cualitativamente el consumo popular parece desmentir, con rotundidad, lo que pudiera inferirse de las curvas de salarios reales. La explotación sistemática de los inventarios de las testamentarias suscritas ante notario, una práctica muy generalizada entre la población trabajadora europea del antiguo régimen, nos proporciona la imagen indiscutible de un progresivo y sistemático aumento del consumo de bienes de mercado en las familias trabajadoras de los países y regiones económicamente más progresivos. A todo esto se añade la constatación de una intensificación de la industriosidad en el seno de las familias trabajadoras. Es decir, la intensificación de la movilización de sus recursos laborales como respuesta a una mayor apertura de las mismas a los bienes de mercado.
Toda la discusión sobre el tópico de la utilidad de la pobreza a finales del siglo XVII y especialmente en el XVIII ha sido alcanzada por los resultados de las nuevas investigaciones. En el momento en que se relativiza la perspectiva centrada en la producción y la preocupación intelectual se abre al postergado y más opaco mundo del consumo, la polémica de época cobra una nueva dimensión. La pretendida hegemonía de la tesis de la baja retribución del trabajo se debilita en sus fundamentos cuando podemos perfilar de manera más exacta el contexto histórico en el que actúan los polemistas contra el tópico de la utilidad de la pobreza. Dicho contexto estaría caracterizado por una importante transformación en las pautas del consumo popular, seguramente más fácilmente visibles para los observadores avisados de entonces que para los investigadores de hoy. La polémica deja, entonces, de tener un carácter un tanto irreal. La irrealidad de la posición de unos defensores de la alta retribución del trabajo que, sin ninguna constatación efectiva de las transformaciones de la época, se empeñarían en defender, quizá por meros principios filosóficos e ideológicos, ideas que se opondrían a la prudencia y sensatez de los que defendían la inamovible predilección por el ocio de los trabajadores, cuando unas duras condiciones de vida no les empujaban a aumentar su capacidad de trabajo. Lo que hoy sabemos es que la realidad era suficientemente ambigua, precisamente por las transformaciones a largo plazo de los hábitos de consumo de las familias trabajadoras, como para que pudieran confrontarse dramáticamente las dos posiciones. Y, desde luego, para que los enemigos de la utilidad de la pobreza pudieran construir una alternativa a la misma con algún tipo de fundamento basándose en lo que realmente estaba ocurriendo ante sus ojos. La alternativa de un trabajador motivado por la expectativa creada por la efectiva ampliación del consumo popular, de un trabajo sostenido, de más calidad y más cuidadosa ejecución, propio de un trabajador motivado, de una idea positiva del trabajo, definitivamente rescatada del lazo asfixiante de la compulsión. Y, en general, de una sorprendente intensificación efectiva del trabajo en los medios de las clases populares. Parecería como si, de nuevo, la discusión de época entre defensores de la utilidad de la pobreza y de la alta retribución del trabajo se hubiera reproducido, en términos mucho más sofisticados y riguroso, entre los historiadores de nuestros días. Ciertamente, la polémica no es baladí. Algún historiador del consumo ha hablado, utilizando una expresión un tanto exagerada, de una revolución del consumo, entre mitad del siglo XVII y finales del XVIII-XIV. Otros prefieren hablar, lo que ciertamente es significativo para nuestra investigación, de una revolución de la industriosidad en los medios populares, inducida principalmente por la apertura de las familias trabajadoras a los requerimientos y la posibilidad efectiva de una mayor apertura a los bienes de consumo 15. En cualquier caso, todos ellos se oponen a la repetición invariable de la imagen de unos trabajadores que, de manera generalizada, puedan ser definidos por la contundencia de sus comportamientos tradicionalistas. 16. La polémica sobre la utilidad de la pobreza se producía en una Europa sometida a importantes transformaciones. De una parte se situaban todos aquellos que negaban la posibilidad de que los trabajadores pudieran desarrollar algún tipo de laboriosidad motivada por su apertura al consumo. Una negación que reflejaba el prejuicio histórico frente al trabajo manual, el miedo a las amenazas que pudieran esconderse detrás de la figura del trabajador motivado y abierto al consumo para un ordenamiento social que se deseaba invariable, o la decidida incapacidad para desligar el consumo popular de bienes no necesarios de la indeseada promoción de actitudes indeseables, molicie, desenfreno y signos externos del todo inapropiados a la condición social, lo que se traduciría en descaro y petulancia. De otra parte se movilizaban quienes, a pesar de todos los peligros, consideraban que el rescate del trabajo manual de su postrada condición solo podía hacerse recomponiendo la figura, no solo económica, sino psicológica y moral, del trabajador, y que este rescate era imprescindible para promover el tipo de trabajo que requerían las nuevas formas de la economía. Finalmente, esta reconversión era factible si se explotaban, con la prudencia necesaria, las transformaciones reales que estaban en marcha y que afectaban a los hábitos de consumo popular en aquellos países y regiones que marcaban la senda del futuro. La coacción laboral en Bernard Mandeville. La tesis de la utilidad de la pobreza alcanza su formulación más rotunda y evolucionada en Bernard Mandeville 17. El atractivo particular de este autor y su pertinencia en estas páginas se deben a que es una voz autorizada y con amplísimo eco que se despacha sobre este asunto en un momento en el que la utilidad de la pobreza sufre ya la competencia de su contraria y, además, cuando la decisiva cuestión de la configuración de la dimensión psicológica del comportamiento económico del ser humano, así como los principios de moralidad específicos de la sociedad comercial, están en proceso de formación. Mandeville establece una relación directa entre la riqueza de un país y el bajo coste del trabajo que su economía moviliza, argumento económico. Además, defiende la necesidad perentoria de que los trabajadores gasten sistemáticamente todos sus ingresos para que cumplan con la obligación de una permanente dedicación al trabajo, argumento moral.
La retribución del trabajo equiparada con las necesidades básicas de subsistencia, así como una política de precios de los abastos que mantengan bajo los salarios reales, son las duras condiciones de vida que pueden asegurar el trabajo continuado de todos aquellos que pueblan las ocupaciones manuales. Queda bien demostrado que todo lo que hace aumentar la abundancia de un país contribuye a abaratar la mano de obra donde se maneje bien al pobre, pues lo mismo que se debe evitar que pase hambre, conviene impedir que reciba nunca lo bastante para poder ahorrar. El interés de todas las naciones ricas consiste en que la mayor parte de los pobres no puedan estar desocupados casi nunca y que, sin embargo, gasten continuamente lo que ganan 18. El trabajo manual, entendiendo por tal el de los jornaleros y también el de los artesanos cualificados de los oficios, asume en Mandeville una caracterización rotundamente negativa. Esta negatividad exige el acicate de la necesidad para asegurar la disposición de trabajo. La consecuencia es que solo la clase inveterada de los generalmente calificados como trabajadores pobres, mantenida cuidadosamente en la pobreza tanto material como psíquica, podrá ser el venero del trabajo que la sociedad en su conjunto necesita. Y lo será con la resignación y el contento bruto de quien asume, desde la ignorancia de su psiquismo de mediado, un destino imprescriptible. Mucho es el trabajo duro y sucio que es necesario hacer, y hay que resignarse a la vida dura. ¿Cómo podemos encontrar mejor solución para remediar estas necesidades sino recurriendo a los hijos de los pobres? Nadie, por cierto, es más adecuado para esto. Además, las cosas que llamo penalidades ni lo parecen ni son tales para los que se han criado entre ellas y no conocen nada mejor. No hay personas más felices entre nosotros que los que trabajan en las faenas más duras y están más lejos de conocer la pompa y las exquisiteces del mundo XIX. Las condiciones básicas que caracterizan la idea del trabajo de Mandeville conducen a la receta de los salarios bajos. Decretada la utilidad de la pobreza de los más, la segunda condición establece la necesidad de que los trabajadores pobres asuman su situación como natural. Este es el horizonte posible de su vida y no tiene por qué ser un horizonte infeliz, a no ser que las buenas intenciones de las almas cándidas o hipócritas se esfuercen por insuflar algún tipo de prejuicio impropio en esta categoría de seres. Mandeville será un decidido luchador contra la pretensión de crear escuelas para los trabajadores y sus hijos. La ignorancia es la condición necesaria de la melancólica felicidad de los trabajadores. 20. Admite que nadie debe impedir si alguno entre los trabajadores, debido a su industria y economía, se eleva por encima de su condición. Pero esta es una situación puramente excepcional que no merece mayor atención por su parte. Por lo que se ha dicho que ha bien demostrado que en una nación libre, en la que no se permite la esclavitud, la riqueza más segura consiste en una multitud de pobres laboriosos, para hacer feliz a la sociedad y tener contentas a las gentes, aun en las circunstancias más humildes, es indispensable que el mayor número de ellas sean, al tiempo que pobres, totalmente ignorantes. El saber amplía y multiplica nuestros deseos y cuantas menos cosas ambicione un hombre, mucho más fácilmente se satisfarán sus necesidades. 21. La condición moral del ser humano es un aspecto capital a la hora de establecer la utilidad de la pobreza de la población que trabaja manualmente. La naturaleza humana presenta una innata inclinación hacia la ociosidad y el placer. Mandeville considera que es esta una inclinación universal. La superación de la condición ociosa y hedonista del hombre se produce por medio de dos poderosos movimientos del ánimo de los que el primero, self-love, resulta más básico y primitivo, ya que corresponde a una condición puramente de naturaleza, mientras que el segundo, self-liking, alcanza una enorme complejidad y se corresponde con su condición social. Mandeville entiende este segundo como fruto de un proceso de evolución en el tiempo. La acción humana que supera la condición ociosa y hedonista es, pues, el resultado de dos fuerzas básicas. La primera, que traduciremos por amor de sí, no es otra que el instinto de conservación que mueve a los hombres a satisfacer las necesidades de su subsistencia. La segunda, que traduciremos por amor propio, es la estimación de sí mismo, el deseo de ser valorado por los otros, de ser aprobado por ellos. Si la primera fuerza nos conserva como individuos de la especie, es decir, como seres naturales, la segunda nos impulsa a competir con nuestros semejantes en la palestra de la sociedad. Si la primera se mueve en los límites del interés por la conservación de la propia vida, la segunda pertenece por entero a la esfera de la opinión en la que encuentra necesariamente su realización. 22. Mandeville utiliza estas premisas a la hora de perfilar su idea del trabajo y de construir una de las primeras imágenes del hombre burgués. Las pasiones del amor propio, el orgullo, la avaricia, la prodigalidad, la envidia son las pulsiones básicas de los comportamientos económicos. Son las pulsiones, viciosas, que, desembarazadas de las constricciones de una moral fundada en la virtud sustantiva, propia de sociedades austeras y pobres, crean riqueza y promueven la prosperidad pública. El hombre de Mandeville es un maximizador de los deseos de su vanidad, de su prepotencia, de su codicia, sin que esto se resuelva en una sociedad desordenada y en permanente conflicto, antes bien resultando ser estas pasiones, debidamente gobernadas, un factor de sociabilidad y de bienestar público. 23. Sin embargo,
este dispositivo pasional que arranca a los hombres de su innata inclinación a un hedonismo ocioso y los arroja a un activismo muchas veces desenfrenado y a una vida plagada de ansiedad e insatisfacciones, difícilmente puede obrar cuando el único horizonte vital aparece estrechamente limitado por una vida de trabajo manual y de constante esfuerzo y penalidades. Refiriéndose expresamente a jornaleros y, también, a oficiales tejedores, sastres, teñidores y otros 20 oficios diversos, Mandeville se pregunta, cuando los hombres demuestran tan extraordinaria proclividad al ocio y al placer, ¿qué razón tenemos para pensar que trabajarían alguna vez si la necesidad inmediata no les obligara? 24. Para aquella parte de la sociedad que trabaja manualmente su propia condición de trabajadores, y lo que dicha condición lleva aparejado entre otras cosas la práctica imposibilidad de superar su estatus de tales, impide suponerles un debido desarrollo y una expresión abierta del dispositivo pasional que alienta y moviliza el activismo económico de los demás. Aquí el ocio y el hedonismo naturales solo se superan por la estricta necesidad de la conservación física. Donde no es posible la fuerza arrolladora del amor propio debe dejarse que actúe, sin perturbaciones, la fuerza correosa del instinto de supervivencia. Todos los hombres están más dispuestos a la holganza y al placer que al trabajo, cuando no están impulsados a este por el orgullo y la avaricia, y los que se ganan la vida mediante el trabajo, rara vez dependen de la una o del otro, así, no tienen nada que les impulse más que la satisfacción de sus necesidades, a las cuales es prudente aliviar, pero desatinado curar. Lo único que puede hacer industrioso al obrero es, pues, una moderada cantidad de dinero, toda vez que, así como muy poco le haría, según fuera su temperamento sentirse descorazonado o furioso, mucho le volvería insolente y perezoso. 25. Nuestro autor hace una lectura particular del tópico de la utilidad de la pobreza. En la condición moral del ser humano es universal la inclinación al ocio. La predilección por el ocio no es un comportamiento exclusivo de la población que trabaja manualmente. Sin embargo, la superación de esta condición moral se presenta con un marcado carácter diferencial. Solo aquellas clases en las que actúa, o puede actuar, de manera sistemática el amor propio serán clases arrastradas al activismo económico. Las pasiones económicas necesitan para desarrollarse de una condición social y económica que permita su puesta a punto y desencadene su poderosa combustión. Habría que añadir que esta condición será también una garantía para que tal combustión pueda ser mantenida bajo control y no tenga otros efectos negativos que los de su intrínseco pero parcial carácter vicioso. Nada de esto se da en las clases que trabajan manualmente, por otra parte tan imprescindibles para conseguir la prosperidad pública. Aquí solo podemos y debemos esperar la actuación del amor de sí, la pulsión del instinto de conservación. Nada conduce al activismo laborioso, al desvelo económico, a la ambición de conseguir metas superiores. Una especie de fatalidad estructural hace que sea este el territorio de la continuada predilección por el ocio y, por lo tanto, el terreno abonado para la utilidad de la pobreza. El pensamiento de Mandeville pertenece por entero a la tradición mercantilista y esto de tenerse presente a la hora de interpretar el verdadero sentido de su famosa máxima, los vicios privados hacen la prosperidad pública. Una máxima que no es traicionada, en su sentido último, si en vez de vicios privados, leemos intereses privados, pues se trata de los intereses viciosos, desatados por el amor propio. La máxima de Mandeville, como él mismo se encargó de recordar, supone que la prosperidad pública no se identifica con los intereses privados de manera absoluta, como pudiera pensarse si interpretáramos su pensamiento considerándolo precursor del individualismo económico liberal y el laissez-faire. El mismo Mandeville salió al paso de una interpretación forzada de su máxima, al mismo tiempo que reivindicaba el carácter provocador de su escueta formulación paradójica. 26. Con Mandeville no estamos en la onda de los filósofos morales escoceses de la segunda mitad del siglo 18, Hutchison, Hume y Smith, para los que es posible la armonía entre los intereses privados, de índole egoísta, y el bien público. Mandeville no cree en un orden natural generado a partir del interés privado. Los vicios privados exigen una persistente intervención del gobierno para producir prosperidad pública. 27. El individualismo que obra en Mandeville es, en todo caso, un individualismo compatible con la ideología mercantilista y no con el individualismo del liberalismo económico. El elemento común es la imagen de un hombre cuya última motivación pulsional reside en el interés propio, en los vicios privados, en el egoísmo. Sin embargo, la diferencia está en la limitada libertad de actuación que alcanza el individuo en Mandeville. La limitación se fundamenta en el hecho de que los intereses privados no coinciden de manera absoluta con el bien público, lo que plantea la exigencia de la actuación de un gobierno sabio y poderoso que reconduzca la fuerza pasional del amor propio, verdadero venero del activismo económico, con el fin de realizar la prosperidad de la nación y la fortaleza del Estado. El verdadero sentido y las limitaciones del individualismo de Mandeville se hacen evidentes en su consideración del trabajo manual y de los trabajadores. Es un individualismo sectorial, en el que no entran ni deben entrar todos aquellos pertenecientes al mundo del trabajo, a los cuales niega nuestro autor toda constitución psíquica de la personalidad y, por lo tanto, a los que anula la dimensión psicológica de su individualidad. La defensa de la utilidad
de la pobreza tiene en Mandeville fundamentos de orden moral, económico y sociológico. La riqueza de la nación depende de una amplia población ocupada en trabajos productivos, lo que, a su vez, solo se consigue con un régimen de salarios bajos. A esto se añade el argumento tradicional de la ventajosa competitividad que la economía nacional alcanza en los mercados internacionales mediante la baja retribución de sus trabajadores. Por otra parte, el argumento sociológico es bien simple: la defensa conservadora del statu quo en materia de diferenciación social, una pura racionalización de la estructura social existente, y en palabras de Landres, 28. En este caso, la tesis de la utilidad de la pobreza esgrime argumentos y criterios para la actuación política en materia de trabajo que buscan justificar y preservar la condición estrictamente subordinada e inmovilizada de la población trabajadora. El conservadurismo sociológico de Mandeville vibra compasadamente con su absoluta aceptación de los tópicos de la predilección por el ocio y la curva más que decreciente de la oferta de trabajo, preocupaciones extendidas en su tiempo. Mandeville asume el sesgo productivista propio del mercantilismo. Es, por lo tanto, un asunto importante la cuestión de las posibilidades de movilización de la fuerza de trabajo nacional. Esta movilización se tiene que procurar en las condiciones negativas de la predilección por el ocio, un principio básico del mercantilismo de la utilidad de la pobreza. Mandeville, sin embargo, elabora esta cuestión de manera peculiar y novedosa. La idea negativa del trabajo manual, en la que dominan absolutamente las notas de esfuerzo y penosidad, se combina con la idea de una naturaleza humana en la que cobran una especial relevancia las inclinaciones pasivas y hedonistas. Estas inclinaciones solo pueden ser superadas en la medida en que fermenten las pasiones del amor propio. La multitud trabajadora de la nación tenderá hacia la inacción por la carencia del resorte pasional que debería neutralizarla. Esta carencia no hay que atribuirla a una naturaleza distinta de los trabajadores, sino a la propia condición social del segmento de población que la sufre, es decir, a su estatus de trabajadores mecánicos o manuales. Condición social que se desea preservar en cualquier circunstancia. En esta situación, solo la amenaza inminente de la pobreza actuará como el aguijón motivacional negativo que empuje a los trabajadores a alguna especie de laboriosidad. Si los salarios altos pudieran incrementar, mediante la relativa expansión del consumo de las masas, la riqueza nacional, como defendía un contemporáneo de Mandeville, Daniel Defoe, no podrían asegurar, en ningún caso, la oferta constante de trabajo. El trabajador es descabalgado del imaginario social del hombre de pasiones, de una condición psicológica y moral que se desarrolla naturalmente en todos aquellos que, si tienden hacia el placer y la ociosidad, se ven sistemáticamente expoliados por las pasiones sociales precisamente en tanto en cuanto no pertenecen a las clases de los que se afanan con sus manos. Los vicios privados son los de las clases liberales, negociantes y pudientes, allí donde el amor propio encuentra un contexto apropiado para su plena manifestación económica. En este territorio social el consumo alcanzará una peculiar relevancia, este será el terreno donde el lujo alcance su plena significación psicológica y económica. Mandeville es, con esta limitación, un importante apologista del lujo. De la parte de los trabajadores está el subconsumo más apremiante, la completa negación del lujo. Lo destacable en Mandeville es la coexistencia de las tesis opuestas en un mismo discurso. La defensa del lujo y del consumo de unos y la defensa de la pobreza y del subconsumo de otros. Su economía mercantilista se vierte en los odres nuevos de una concepción del hombre en la que se afirma rotundamente su dimensión psíquica y se la considera un aspecto absolutamente insoslayable en materia económica. Tanto el lujo y el consumo, como la pobreza y el subconsumo son explicados como requisitos necesarios en virtud de las capacidades motivacionales de los seres humanos referidas a su inserción necesaria y estática en una estructura social establecida. En estas condiciones, un gobierno sabio solo puede asegurar el trabajo necesario para una economía nacional próspera, manteniendo en la pobreza y en la ignorancia a la masa de los que tienen que trabajar manualmente. Nadie, antes o después de nuestro autor, supo sostener con tanta contundencia y con tanto oficio literario la tesis de la utilidad de la pobreza. Nadie como él para servir de botón de muestra. Y, todo ello, en una obra que, a medida en que ahondamos en la historia intelectual del siglo de las luces, más se impone como uno de sus monumentos más decisivos. Cabe pensar en una peculiar indeterminación de las figuras mercantilistas del trabajo productivo y de la sociedad ocupada. Podemos entenderlas como compatibles tanto con la idea del trabajo forzado, como con la del trabajo subjetivamente motivado. Asumiendo la necesidad económica del trabajo productivo, tal y como lo dictaminaba la economía política del siglo XVIII, puede procurarse bien de manera forzada, decretando la necesidad más perentoria para la clase de los que trabajan manualmente, bien de manera motivada, favoreciendo la participación popular en el consumo de bienes no necesarios o, lo que es lo mismo, propiciando una retribución alentadora del trabajo. La línea más novedosa, dinámica y determinante desarrollo del pensamiento social y económico del siglo XVIII. Abandonó la senda de la utilidad de la pobreza, optando por escrutar las posibilidades que ofrecía la figura de un trabajador agente subjetivo del trabajo y miembro partícipe de la universalización del interés propio. Utilizaremos la expresión trabajo animado para referirnos al trabajo motivado.
Un trabajo dotado de ánimas, es decir, vivificado internamente por un espíritu que alienta su desempeño. 12. S. Fernis publicó, en 1920, un importante libro titulado The Position of the Labor in a System of Nationalism. A Study in the Labor Series of the Latter English Mercantilism. El mismo título sugiere la orientación interpretativa seguida por el autor. El libro es una investigación sobre el trabajo y los trabajadores en el pensamiento mercantilista que, a pesar de sus defectos, tiene la virtud de ser la obra de referencia pionera que supo ver toda la importancia que el trabajo alcanzó en esta corriente económica. Es más conocida la obra de F. Hexie, La época mercantilista, publicada originalmente en 1931. 3. Una amplia recopilación de citas de época que muestran lo extendido de la tesis de la utilidad de la pobreza y reflejan, a su manera, la predilección por el ocio de las clases populares puede encontrarse en Fernis, 1920, cap 6. También, en Matias, 1979, pp 148 a 167 y Coleman, 1962, pp 280 a 295. 4. Fernis, 1965, pp 167 a 178. 5. Coates, 1958, Coleman, 1962, Matias, 1979 y Hachar, 1998. 6. Edward P. Thompson, acondicionado en la historiografía marxista renovadora la interpretación de las actitudes y comportamientos de las clases populares preindustriales respecto al trabajo. Sus actitudes y opciones eran las propias de gentes insertas en una economía moral, del trabajo y del ocio. El contraste entre los requerimientos de la economía capitalista abierta hacia el proceso de industrialización y el ritmo de trabajo irregular de los trabajadores preindustriales nos ayudan a entender la severidad de las doctrinas mercantilistas por lo que respecta a la necesidad de mantener bajos los salarios como prevención contra la inactividad. Thompson, 1979, p. 272, CFR también, Hobsbawm, 1974. 7. La consideración histórica del trabajo y del ocio requiere, para Peter Mathias, establecer las realidades del contexto. Estas realidades están determinadas por dos fenómenos contundentes y permanentes a lo largo de los tiempos. El primero es el determinante nutricional. Una parte significativa de los trabajadores serían físicamente incapaces de un trabajo regular y sostenido por una subalimentación crónica. El segundo determinante es de carácter climático y técnico. Aquí se incluye el ritmo estrictamente estacional de la agricultura tradicional, de la pesca, del transporte terrestre y marítimo y las limitaciones técnicas que impedían, en muchos casos, el trabajo regular. El ocio tiene una connotación harto distinta cuando ciertas ineficiencias estructurales y ciertas irregularidades caracterizan el desempeño del trabajo. Mathias, 1995, pp 669 a 673. 8. La relativización de la universidad de la propuesta favorable a la alta retribución del trabajo, en Hachar, 1998, pp 105 a 106. La relativización temporal, retrasando el momento histórico en que podía tener un verdadero significado, al coincidir con transformaciones en las pautas de consumo popular, en Mathias, 1995, pp 685 a 686. 9. Wiles, 1968, Appleby, 1978, Parata, 1988, M.C. Kendrick, 1982, Debries, 1993 y 2009 y Fairchild, 1993. 10. Para este tipo de argumentación, véanse Parata, 1988, pp 53 a 56 y Wiles, 1968, pp 120 y 125. 11. Desde finales del siglo XVII, Daniel Defoe es un buen representante de la preocupación por desarrollar el comercio interior. Esta preocupación se expresa fehacientemente en A Plan of English Commerce, publicada en 1728. 12. Han Debries, 1993, pp 89 a 98, nos ofrece un detenido análisis de los problemas metodológicos de las series de precios y salarios de larga duración. 13. Quien mejor ha investigado esta cuestión es Michael Sonnenscher, 1989 y 1996. El salario preindustrial resulta ser una realidad polivalente difícilmente reducible a su componente monetario. Entre trabajo y salario, afirma, terciaba una amplísima variedad de derechos y de costumbres no pecuniarios, que constituían una parte significativa de la retribución del trabajo. 14. La expresión la puso en circulación Neil M.C. Kendrick en 1982. 15. Revolución de la industriosidad, es el término usado por Han Debries. Este autor la define como una intensificación del trabajo o de la producción para el mercado realizada por la unidad familiar, household. Todo ello relacionado con un incremento de la demanda de bienes y servicios que el propio mercado ofrece a las familias, 1993, p. 126, n. 64.
Todo el análisis del autor tiene como sujeto de la revolución al conjunto de la familia, entendida como una unidad de producción, de trabajo y de consumo. La familia trabajadora intensifica sus capacidades de trabajo e industriosidad, frecuentemente mediante la intensificación del trabajo de los niños y de las mujeres, como una respuesta a las perspectivas del consumo de bienes no habituales, 1993, pp 107 a 121. De Vries presenta la elaboración más acabada de sus tesis en una importante obra, publicada en español en 2009. Es interesante la aportación de Sissy Fairchilds, 1993, sobre la extensión del consumo de populuxes entre las familias trabajadoras parisinas en el siglo XVIII. Populux es el consumo de copias baratas de bienes de verdadero lujo propios de las clases pudientes de la sociedad. 16. En la historiografía del consumo merece un lugar propio la obra de Daniel Roche, 1997. La peculiaridad de su aportación es la de presentar, con una investigación minuciosa, las transformaciones del consumo en la Francia de los siglos XVII y XVIII y hacerlo, además, desde la perspectiva de una historia de la cultura material y sus prácticas, en la que se desvela una especie de revolución de los objetos, una transformación significativa en la disposición de bienes de comodidad y las condiciones materiales que definen la domesticidad. 17. El texto más famoso de Mandeville, uno de los libros más importantes del siglo XVIII por la polémica que desencadenó y por la enorme influencia que ejerció, es La fábula de las abejas. De este libro apareció una primera versión, muy incompleta, en 1705. Después de sucesivas ediciones ampliadas, alcanzó la versión definitiva en 1724. Su título completo es La fábula de las abejas o los vicios privados hacen la prosperidad pública. 18. Fábula, p. 125. 19. Fábula, p. 207. 20. La posición abiertamente contraria a la educación escolar de los trabajadores y los impagables argumentos en los que se sostiene son el centro de su ensayo sobre la caridad y las escuelas de caridad, fábula, pp 165 a 215. En su Female Tatler, escribe Mandeville, ¿acaso no es más preferible que un techador esté dotado de laboriosidad y estupidez que de conocimiento y curiosidad? Verdad es que con las letras puede adquirir la manera de justificar sus descuidos y sus errores, pero es indudable que nuestros hogares estarán más a salvo de goteras si es un perfecto iletrado. Citorne, 1982, p. 53. 21. Fábula, p. 190. 22. La distinción entre amor de sí y amor propio presenta para cualquier lector más versado en Rousseau que en Mandeville un eco familiar. Rousseau conocía bien la obra de Mandeville y utilizó este tipo de distinción como una conceptualización básica en el discurso sobre la desigualdad, al establecer la distinción entre el estado de naturaleza y de sociedad. Esta semejanza hizo decir a Adam Smith, con alguna exageración, el segundo volumen de La fábula de las abejas dio pie al sistema de Rousseau, Citorne, 1982, p. 118, n. 37. 23. Daniele Francesconi, 1995, p. 418, resalta la posición antiobesiana de Mandeville. Mandeville propugna la posibilidad de la sociabilidad y la viabilidad de una sociedad no intrínsecamente conflictiva fundada en la reciprocidad del amor propio. Las pasiones del amor propio posibilitan una sociedad no conflictiva, aunque ciertamente no virtuosa. No es necesario un monarca absoluto, basta un gobierno sabio y una sabia legislación que administre convenientemente el factor estabilizador de las pasiones. 24. Fábula, pp 124 a 125. 25. Fábula, p. 126. 26. En las cartas a Dion de 1732, Mandeville afirma su expresa voluntad de llamar la atención con la formulación concisa y abiertamente paradójica de la máxima que acompaña al título de su obra principal. En la reivindicación de la fábula, dice el autor, lamento que las palabras vicios privados, beneficios públicos, puedan llegar a ofender a alguna persona bien intencionada. Su misterio se descubre apenas se las comprende rectamente, pero ningún hombre podrá cuestionar con sinceridad su inocencia, si ha leído el último párrafo de la edición de 1723, en el que me despido del lector, y concluyo repitiendo la aparente paradoja cuyo meollo he adelantado en la portada: los vicios privados, manejados diestramente por un hábil político, pueden trocarse en beneficios públicos. Tales son las últimas palabras del libro, impresas en caracteres del mismo tamaño que el resto. Fábula, p. 267. 27. Los reglamentos que se requieren para desbaratar e impedir todas las maquinaciones y artilugios que la avaricia y la envidia incitan a emplear al hombre para perjudicar a su vecino, son casi infinitos. Para que te convenzas de estas verdades, no tienes más que dedicarte a investigar y revisar todas las leyes, prohibiciones, ordenanzas, restricciones que se han considerado absolutamente necesarias, y entonces descubrirás que la cantidad de cláusulas y estipulaciones para gobernar bien una gran ciudad floreciente supera cualquier fantasía, y que, sin embargo, cada una de ellas está dirigida al mismo propósito, a refrenar
Dominar y desaprobar las desordenadas pasiones y las dañinas flaquezas del hombre. Fábula, p. 585. 28 Landres, 1975, p. 199. 3. Apología del lujo y consumo.